Entonces la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Es necesario esta inversión de seguridad para mantenernos protegidos o existen otras vías por las cuales alcanzar la protección ciudadana para el país sería fácil? Esto y más se lo pregunto al invitado de conclusiones de esta noche. Bienvenido Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática y experto en forencia e investigaciones digitales en vivo desde Ciudad de México. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Sabes, Andrés, que estaba leyendo ya en Twitter? La mayoría de la gente que se expresó está diciendo es un tema de seguridad y el que nada debe, nada teme. En general, es la postura más o menos. Bueno, está bien, hasta en un aeropuerto, que nos revisen por la seguridad. ¿Qué es lo que esa gente, o incluidos nosotros, no vemos que comprometería nuestra integridad o implicaría un acto por parte de un gobierno? Yo creo que, como lo platicabas al inicio de este programa, hay muchos temas que están vinculados al hecho de acceder a información. Obviamente cuando tú haces esta analogía acerca de los aeropuertos, pues tú sabes que de otra forma, si no pasas por seguridad y muestras tu contenido de lo que traes a TSA, pues no vas a poder llegar a viajar. En este caso en particular, muchas de las personas se están quejando por el hecho de que no habían sido advertidos de que podría llegar a verse obtenida la información que se está dando entre ellos. Y cuando Obama sale y empieza a hablar acerca de este programa que si bien no habla específicamente del programa, sino como que trata de dar una visión acerca de hasta dónde podría llegar, habla particularmente del contenido. ¿Por qué? Porque claro, el contenido es lo que identifica particularmente una persona. Bueno, pero para un segundito, Andrés, recién decíamos que la presidencia está diciendo que necesita evaluar determinadas comunicaciones sin comprometer el contenido, pero ¿cómo puede llegar a detectar algo si no ve cuál es el contenido de la comunicación? Es muy sencillo, porque al final de cuentas sí existe inteligencia que permite llegar a identificar ciertos presuntos responsables y sus números de teléfono. Si en este caso tú llamas desde tu teléfono celular a esta persona de interés, pues entonces estarías vinculado y en ese momento se podría iniciar este proceso de inteligencia. Sin embargo, bueno, sí se podría llegar a hacer sin contenido, pero también ¿quién nos asegura que no efectivamente están pudiendo llegar a acceder al contenido de las conversaciones? Me olvidé de decir que Luigi Fuentes de Costa Rica es quien decía quien nada debe, nada teme, cuando leía su comentario de Twitter. Andrés, una cosa que a alguna gente le puede molestar es esa dualidad del presidente Obama, que criticaba las políticas de George Bush y de pronto se encuentra tomando más o menos esa misma actitud o tendencia. ¿Cómo hacer para desligar la política en un caso que es de seguridad nacional? Yo creo que lamentablemente es muy difícil de llegar a hacerlo, porque al final de cuentas es Obama quien es responsable de la seguridad de un país y que por medio de estas políticas como tal, y más en este momento que estamos viviendo, todo lo que se haga o lo que no se haga puede llegar a afectar a su carrera política. Y precisamente la forma en cómo vinculan con lo que estaba sucediendo con Bush es una reacción completamente a las leyes que se promulgaron principalmente para poder llegar a realizar investigaciones sin orden de cateo para poder llegar a encontrar o detener temas de terrorismo. Entonces vienen principalmente de ese rubro. Bueno, me imagino que además hay mucha información que nosotros los ciudadanos comunes no manejamos y que en los niveles de inteligencia tal vez estas manifestaciones de hoy lanzadas de Guardian, hay que decir que Inglaterra tiene mucha experiencia con el tema de las escuchas telefónicas, la invasión de privacidad, son muy férreos defensores de esos derechos. Me parece que tal vez ellos, por alguna razón sale esto a la luz hoy, tal vez están detrás de algún caso en particular por el cual necesitan penetrar en esta información. ¿Te parece que esa deducción es lógica? Pues bueno, por el otro lado ahorita estamos viendo particularmente el caso de Bradley Manning, militar que obtuvo información y que se dice que entregó directamente al enemigo de los Estados Unidos, Al Qaeda. Y
a él sí lo están persiguiendo precisamente por compartir esta información, pero bueno, por el otro lado vemos lo que está sucediendo. Iniciativa PRISM alrededor de poder llegar a hacer escuchas, bueno, no escuchas, sino el poder llegar a ser inteligente sobre la información en Internet y telefonía para todos los usuarios. Enseguida vamos a tener que hacer una pausa, pero me gustaría que pensaras, estoy leyendo un tuit de Mukuchizero Ali, que dice, lo pone en inglés, dice, for security I'll approve 100%. Por cuestiones de seguridad apruebo un 100% este tipo de prácticas. ¿Qué le dirías a Mukuchizero al regresar? ¿Cuál es el error que él puede cometer para un error y él ser un sospechoso sin realmente tener nada que ver? ¿Dónde podemos meterla en línea, en una llamada telefónica o en alguna foto que posteamos o amigos que tenemos en algunas redes sociales que nos pueden comprometer? Está con nosotros Andrés Velázquez de Mática sobre seguridad digital. Cuando volvamos, Andrés, ¿tenés la respuesta preparada? En conclusiones, seguimos con nuestro invitado Andrés Velázquez, que es presidente y fundador de Mática y experto en forencia e investigaciones digitales en vivo de Ciudad de México. Sabes que antes de pasar a la respuesta que te di para pensar, llegó un tuit simpático de Argentina. María Teresa Maguire dice, en los teléfonos fijos o cuando uno se comunicaba con la operadora antigua, también te chusmeaban todo, dice ella, tiene razón. Andrés, ¿qué le dirías a alguna persona que puede cometer un error sin saberlo y se puede ver en problemas por algo que posteó y que las autoridades dicen, wow, ¿no? Llamada de atención. Pues podría llegar a ser temas como los que ya han sucedido, ¿no? Una persona que llega a un aeropuerto y que se queja de que la seguridad es muy lenta y que va a poner una bomba la próxima vez que vuela, pues en ese momento le cayeron y lo detuvieron. Entonces hay que tener mucho cuidado en ciertos temas, no solo hacia las autoridades, sino también a nivel personal, no estar tuiteando o compartiendo todo lo que hacemos porque todo el mundo se podría llegar a enterar. Ok, es claro. Entonces nada que comprometa nuestra integridad y nuestros datos personales o que amenace de alguna forma a otros. Porque muchas veces, y eso seguro estás de acuerdo conmigo, a través del anonimato de Internet, de las redes sociales, de un nombre de fantasía, de una foto que no soy yo, una persona tiene un poco más de valor y a veces acusa, difama o se saca la bronca y tal vez es un gran problema que se puede causar a sí mismo, ni que hablar a los demás, ¿no? Estaba pensando en cuanto al tema de Estados Unidos en particular. Necesito más elementos que vos como experto de estos temas nos convenzas que está bien que un gobierno se meta a revisar la información o el tráfico en estas empresas que nosotros consumimos a diario, Yahoo, Facebook, YouTube, etcétera. Yo creo que uno de los temas principales es como lo hemos escuchado de algunas de las personas que están comentando, tiene que ver con la seguridad nacional. Gracias a la tecnología, hoy en día podemos llegar a tener acceso a los datos de estas personas que podrían llegar a causar un daño, no solo en Estados Unidos, a nivel internacional. Pero yo creo que hay niveles. Por ahí, hoy en mi Twitter, comentaba o hacía la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto un gobierno tiene que hacer inteligencia o hasta qué punto puede hacer inteligencia a otros países? Porque ahorita lo estamos centrando a Estados Unidos, pero podría llegar a ser, o incluso ellos lo comentan dentro del documento, que sería a otros países. Ahí es donde tenemos ya un tema de que el Internet no tiene fronteras y tendríamos que tener cuidado con ello, ¿no? Ahora que decís otros países, estoy leyendo que Renato Sánchez Varas dice, es comprensible desde el punto de vista de la seguridad, es decir, la intromisión, ¿no? Solo que en América Latina la gente subestima otros derechos. Como inmigrante, yo vine acá en el 95, hace casi 20 años, y en su momento cuando yo vine acá, está bien, era más joven, pero no tenía esa conciencia de mis derechos que hoy defiendo a rajatabla. Comparame Estados Unidos, Gran Bretaña con Latinoamérica en cuanto a derecho de privacidad. Bueno, hay que verlo desde el punto de vista legal inicialmente, ¿no? El sistema legal es completamente diferente, anglosajón contra latino. El hecho de que en América Latina muchos de los países, si no es que la mayoría, tenemos que legislar en base de un código. En cambio, en Estados Unidos es en base a precedencia, lo cual permite que la ley vaya avanzando mucho más rápido a la necesidad de la misma sociedad. En este caso, por ejemplo, te podría llegar a platicar que la protección de datos personales en México apenas llevamos un par de años, en el caso de Perú, en Colombia,
no estamos tan adelantados en ese respecto. Lo que sí podemos llegar a estar un poco más adelantados o casi a la par es en la parte del acceso a la información. El problema o el tema es que, por ejemplo, en el caso de México hay un tema muy interesante. México no tiene un backbone. ¿Qué es este backbone? No tiene un hub central de Internet. Si yo mando un correo electrónico entre un proveedor de México y otro proveedor de México, tiene que pasar por Estados Unidos. Imagínate toda la información que se queda allá. De todas formas, Estados Unidos es más blanco por una cuestión de geopolítica, de intervención en otros países, del antagonismo que existe constantemente. Veremos qué pasa, por ejemplo, en la triple frontera en Argentina y otros casos que puede ser semillero de algún extremismo o por cuestiones religiosas y demás. Pero Estados Unidos es el blanco, lo mismo que Gran Bretaña. Y por eso me gustaría citar lo que dice Alicia Narváez, Alicia Oficial, dice: la dualidad del presidente Obama hace lo que antes criticaba a Bush. Siempre ha sido dual, dice, solo que ahora sale a la luz. Y creo que un poco es la tendencia de lo que estamos viendo últimamente. La gente en Latinoamérica, y me refiero también a nosotros de Extracción Latina, somos tan responsables en cuanto al conocimiento de nuestros derechos como gente de otros lados. Recién citabas vos el tema de la ley anglosajona, pero en cuanto al conocimiento del derecho en mi vida habitual, derecho a la privacidad, ¿le prestamos tanta atención? Yo creo que no, y lo podemos llegar a ver con un simple ejemplo. Si seguimos un timeline de Twitter de algún joven, de alguna persona cerca de los 30, normalmente va a estar tuiteando todo lo que está haciendo, incluyendo check-ins a Foursquare, por ejemplo, y que permitiría, o lo que están haciendo es prácticamente como si yo hace 25 años, todos los días en la mañana abriera las ventanas y empezara a gritar a los cuatro vientos lo que desayuné, qué voy a hacer y a dónde voy a ir. Entonces, creo que tenemos que entender un poquito también, más allá del tema de derecho, que es importante, también qué información es propietaria, confidencial, y poder llegar a discernir entre qué necesito yo o qué puedo llegar a compartir y cómo asegurarme de que los demás datos no caigan en manos de no debe. Más o menos Luis Fer Villegas, que dice en otras palabras lo que estás diciendo ahora: ¿cómo se sabe en seguridad hasta dónde es el límite de lo privado? Y es una buena pregunta que probablemente uno mismo la debe saber, ¿no? Es muy interesante porque normalmente cuando hablamos de seguridad hay que hablar de un tema bien complicado, que por lo menos yo lo he entendido así. Muchas veces la seguridad es un estado mental. ¿Cómo nos sentimos seguros? ¿Cómo sentimos que no va a verse violentados nuestros derechos, nuestra información? Y normalmente tenemos que jugar con una balanza. Y es una balanza que nos permita llegar a tener entre comodidad y seguridad. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra vida diaria, no le ponemos muchas veces un password, una contraseña a nuestro teléfono, lo que permitiría que si alguien lo obtiene podría tener acceso a esos datos. Pero eso sí, normalmente le ponemos alarma al carro, al auto. Claro. ¿Por qué? Porque no queremos que nos lo roben. No les damos el mismo peso a las cosas y creo que es importante hacerlo. Nos quedan menos de un minuto, Andrés, pero me gustaría que utilizaras los 30 segundos para decir algo que te quedó adentro, que le querés transmitir a la audiencia con respecto a este caso, la intromisión de un gobierno en la información por cuestiones de seguridad. Yo creo que es importante que no solo Estados Unidos, sino América Latina haga inteligencia digital, que permita llegar a asegurar las fronteras, asegurar sobre situaciones comprometedoras. También por el otro lado, que defina claramente cuáles son los derechos que la sociedad tiene y cómo proteger esa información que puede a dentro de esta sociedad. Creo que eso es lo importante, hasta donde a lo mejor sí se permite hacer una investigación, pero muchas veces se requiere un judicial. Es el motivo. Nada más buscar por... ¿no? También la vida digital, que es lo que vemos diariamente. Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática y experto en forencia e investigaciones digitales en Vivo de Ciudad de México, gracias por ayudarnos a comprender y a encauzar justamente este tema que hoy está en los periódicos principales del mundo. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias, Guillermo, un gusto saludarte y espero estar de aquí de nuevo platicando con ustedes. Un placer.